Definitivamente cada vez se hace más familiar el término de resistencia a la insulina. ¿Realmente sabes de qué se trata? ¿Y sabes cuáles son la inherencia que tiene la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus, la hipertensión, el Alzheimer y muchas patologías que actualmente están cobrando vidas? Quédate hasta el final de este episodio porque te tengo un invitado extremadamente especial que nos sabrá comentar todo acerca de la resistencia a la insulina. Hola a todos, soy la doctora María Angélica Díaz y bienvenidos una vez más a este podcast que te lleva a un viaje de transformación interior donde juntos construiremos nuestra mejor versión. Y el tema del día de hoy, no se imaginan lo especial que es. ¿Habías escuchado hablar de la resistencia a la insulina? Pues para darles la mejor información en este espacio que he creado no solo para academia, sino para también dar entrevistas inspiradoras y cambiar tu estilo de vida, les tengo un invitado súper especial. Y él es el doctor Juan José Márquez, médico especialista en medicina interna. Y qué decirles, en el manejo de la diabetes, este es el mejor. Así que bienvenido, el doctor Márquez, internista. Adelante. Gracias, María Angélica. Sí, es cierto, realmente la insulinoresistencia es un tema que se ha puesto bastante de moda en todas las redes sociales hace ya un tiempo para acá, digamos que desde casi que podríamos hablar desde inicios de pandemia, por alguna u otra razón, no sé, se ha hecho un poco más popular, por así decirlo. Pero en realidad es algo que es un concepto muy viejo, pero que quizá de pronto no habíamos explicado o no hemos explicado todavía a fondo. Ok, y definitivamente hay mucha tela que cortar de este tema, ¿cierto? Total. Pero bueno, yo quisiera como que rompiéramos un poquito el hielo de este tema un tanto álgido y quiero que conozcamos un poco más quién es el doctor Juan José Márquez. Llamada a un amigo, ¿se puede? Dale, adelante. O aquí a mi community manager. No, mentiras, Okay. El doctor Márquez es un ser humano común y corriente, igual que todos ustedes. De hecho, en mi consultorio, tú que lo conoces, no tengo ningún solo título por allí, soy una persona más. Estudié medicina por esas cosas de la vida. Yo quería ser, era realmente astronauta cuando estaba pequeñito. Pero bueno, como todos tenemos por allá, siempre queremos salvar a alguien en la familia. Entonces terminé estudiando medicina. Soy barranquillero de nacimiento. Mi familia es realmente del Magdalena, pero soy de nacimiento acá de Barranquilla. Y ahí poco a poco fui escalando en medicina general, en la Universidad Libre, luego me desempeñé en muchas entidades. Finalmente hago medicina interna, entrenamiento de diabetes, obesidad, hago cuidado intensivo, bueno, he hecho un montón de cosas, incluso hasta llegué a ser el presidente del capítulo Caribe aquí de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Y actualmente pues me dedico en mi consultorio casi exclusivamente justamente al manejo de obesidad, diabetes y todo lo que es riesgo cardiovascular. Sí, de hecho, así conocí yo al doctor Juan José Márquez, porque inicialmente antes de estar compartiendo set, es mi internista y el de toda mi familia, y realmente a donde remito mis pacientes que veo que se me salen absolutamente de mi esquema en mi abordaje de la nutriología y medicina bioreguladora, en donde definitivamente tengo que generar una interconsulta y a dónde mejor que enviarlos a una interconsulta con quien sabe, el doctor Juan José Márquez. Pero bueno, ya supimos cómo llegaste hasta ahí, a ser internista y ayudarnos a resolver a todos estos pacientes este flagelo tan tremendo que es en este momento la diabetes. Así es. Pero empecemos con definir de una manera muy sencilla qué es la resistencia a la insulina. ¿Un síntoma? ¿Una enfermedad? ¿Una condición metabólica? ¿O algo que definitivamente en este momento nos paniquea a todos para llevarnos a una diabetes? A ver, explíquenos. Eso último que acabas de decir, bueno, definir esto como algo sencillo y práctico realmente no lo es. Trataremos de decirlo y justamente en mis canales de internet, en TikTok, Instagram, en todos lados siempre hablo un poquito al respecto. Pero creo que hay muchísimas dudas y todo eso a veces lo generamos nosotros mismos porque, perdón, tratamos de dar información y es muy complejo dar información en tan poco tiempo de pronto en redes sociales. Eso que una parte de lo que dijiste me gustó. Realmente la insulinoresistencia no es una enfermedad como mucha gente piensa, es la consecuencia de.
Y luego de que se presenta esta insulinoresistencia, ella puede contribuir a perpetuar aún más fenómenos como la diabetes y fenómenos como la obesidad e incluso enfermedades aterogénicas como infartos, isquemias cerebrales y todo esto. Entonces, como verás, es una cosa muy compleja y de múltiples aristas, pero de manera general podemos definir lo siguiente. Imagínense que ustedes van a rodar un sillón y este sillón de repente pues no pesa mayor cosa, entonces van a tener que hacer algo de fuerza para rodar ese sillón. Pero de pronto al día siguiente van a rodar el mismo sillón y a alguien se le ocurrió ponerle 3 libros encima y 4 cajas, entonces ya pesa más, entonces usted tiene que hacer más fuerza. Y si tiene que hacer más fuerza, pues tiene que llamar a más gente para rodar el mismo sillón. Entonces ese sillón empieza a desarrollar resistencia hacia lo que usted está haciendo y por eso tiene que llamar más amigos. Y al llamar más amigos y más amigos, llega un momento en el que ya definitivamente todos los que están no pueden y además se cansan y no van a poder mover ese sillón. En ese momento se convirtió ese sillón en un problema porque no van a poder desocupar el espacio. Algo similar más o menos sería esa analogía, siendo mi persona y todos los que estamos tratando de rodar ese sillón la insulina. Okay. Entonces, nosotros, algunas personas, nacemos con una predisposición para esa insulinoresistencia, porque nacemos con algunos genes dentro de nuestro organismo que pueden producir algunas proteínas que estas a su vez bloquean los receptores que tenemos nosotros para la insulina. Y hay que entender que la insulina es necesaria en nuestro organismo. Y esto lo digo porque últimamente en redes sociales parece que se ha vuelto como que la insulina es el enemigo. O sea, hay que bajar y mantener la insulina bajo. No. La insulina es parte de nuestro organismo y es necesaria para el metabolismo. Pero algunas personas de pronto cuando la insulina sale a actuar sobre la glucosa, que fue el producto de todos los carbohidratos que hemos comido, de pronto esos receptores están bloqueados. Y esos receptores están bloqueados, entonces el cuerpo se ve en la necesidad de producir más cantidad. Digamos que ese es el mecanismo genético, pero eso se realmente puede tal vez incidir en un 5 o 10% del problema. El problema se produce es cuando tenemos malos hábitos alimentarios desde pequeños. Porque, ahí viene el daño. Exactamente. Entonces, como un amigo dice por ahí, a veces no es tanto lo que se hereda de genética, sino lo que se hereda de malos hábitos. Entonces, al tener malos hábitos, heredamos. Y entonces el niñito en la casa lo acostumbrábamos a que coma más cantidades de ultraprocesados, de helados, de gaseosas, de jugos, de postres. Y toda esta cantidad de cosas va haciendo que la persona se vaya engordando lentamente. Y si la persona se engorda, al haber mayor cantidad de grasa, nuevo paréntesis, la grasa es necesaria para el organismo. El problema en todo el cuerpo es el desequilibrio. Si hay más grasa, esta grasa va a producir unos factores. Vamos a mencionar nombres, aunque a veces suena un poco complejo. Factor de necrosis tumoral alfa, uno de ellos, interleuquina 6, son factores inflamatorios. Y estos factores agravan todavía más la señalización. Es como cuando, imagínense, ahorita este podcast pues queda aquí grabado, pero antes de entrar aquí al estudio estaba lloviendo acá en Barranquilla. Entonces imagínense, no se ve bien y si mientras más fuerte llueva, pues las señales para uno poder ubicarse son más difíciles. Entonces es algo así. Sale una cantidad de factores inflamatorios que van a entorpecer la señalización de esa insulina hacia los receptores, dificultando. Y aumenta entonces la resistencia. Y aumenta más la resistencia, lo cual hace que nuestro propio organismo, a través del páncreas, se vea en la necesidad de producir mayores cargas de insulina. Y volviendo a lo que dije al principio, ¿qué pasa? Si yo tengo grandes cargas de insulina, entonces esta insulina se convierte, y me van a perdonar el término, como un tapón metabólico. Es decir, tengo un montón de insulina y esa insulina termina agravando el problema porque ella hace que no se pueda utilizar las reservas de energía que tiene el cuerpo en la grasa. Entonces eso ya vamos entendiendo, el problema va haciendo que la persona se le dificulte más bajar de peso. ¿Y dónde produce la insulina? En el páncreas. Y si yo tengo que producir más y más y más y más, finalmente se agota. Y si se agota, entonces ya no hay quien pueda metabolizar las azúcares. Para nada. Entonces, conclusión, diabetes. Entonces, resumiendo, arrancamos bien con algunos factores de riesgo desde el nacimiento. Tenemos malos hábitos alimentarios, mala actividad física, o sea, no nos movemos, somos sedentarios. Empezamos a engordarnos un poco. Allí, si yo tengo factores hereditarios, va a aumentar el problema más rápido. Si no los tengo, de repente ahí no, pero más adelante va a ser.
Y una vez empieza el problema de la insulinoresistencia, entonces todo ese montón de diabetes va a hacer que se me dificulte bajar de peso, ¿verdad? Va a hacer que permanezca en un estado, entre comillas, de ansiedad, de hambre. Y todo ese montón de insulina también va a estimular otros procesos. Se me va a elevar la tensión arterial, por ejemplo, porque ella estimula cosas como la endotelina, que es una hormona que se produce dentro de las arterias. También esta va a estimular una cosa que se llama el factor de crecimiento epitelial, que tiene que ver mucho con las cosas que tú haces acá en estética, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos a las personas con esas manchas negras, por acá en el cuello, en el codo, en los sitios de piel. Entonces, como ves, es una cosa muy compleja. Pero si lo vamos, de pronto estamos abiertos a entender, podemos comprender que ella no es propiamente la causa de la diabetes ni de la obesidad, sino es la consecuencia de una obesidad y que puede llevarnos con el tiempo a empeorar el problema, como lo es diabetes, como lo son taponamientos arteriales, infartos, isquemias y todo lo que tenga que ser relacionado con circulación y todo lo que tenga con daños cardiovasculares. Así que definitivamente nos queda clarísimo que no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Definitivamente la resistencia a la insulina es de tiempo y seguramente hemos forzado a nuestro cuerpo con tan malos hábitos durante tanto tiempo para que los niveles de insulina entonces estén en sangre, en esos números que ahorita nos vamos a dedicar a saber como cuáles son los exámenes que tendríamos que mandar para poder evidenciar que haya o no una resistencia a la insulina. Pero aquí queremos como intentar dejar a partir de ahora las tareitas que en casa nos corresponden. El doctor fue muy claro en decir, esto empieza desde tempranas etapas. Correcto. Es decir, empieza desde la niñez. Así que mamá, papá, abuela o cuidadora que en este momento está a cargo de los chicos, ojo con esa lonchera. Ojo con esas meriendas, ojo con el picoteo de los niños. Mira cuánta ansiedad hay en los niños pequeños ahora. No, y María Angélica, hoy, bueno, ya desde el 2015 en Colombia se detectó, pero a nivel mundial tenemos un incremento de obesidad infantil. Impresionante. Por muchas causas. Una es las pantallas, no vamos a pelear contra las pantallas, eso es necesario, pero hay poca actividad física. Y además también estamos incrementando los productos ultraprocesados en los colegios. A mí me gusta últimamente ser un poco más flexible y es el hecho de que no quiero de pronto tampoco satanizar que un niño no se va a comer en su vida nunca más un helado, ¿viste? Pero una cosa es que se coma un helado en el mes y otra cosa es que todos los días le estemos dando un postre al niño. Sí. Ahí vamos cultivando poco a poco. Si comes te doy un helado. Exactamente. O sea, están comiendo condicionados. Correcto, así es. Si te comes la carnita, te compro un helado. Entonces ahí viene el problema. Por supuesto, el niño está pensando en la recompensa que le dan con el dulce que le va a generar, además de todo, placer. Y esa insulinoresistencia, bien lo dijiste, esto no es un tema de 2 días ni tres meses, esto es un tema de muchos años. De hecho, algunos, esto que voy a decir no es sine qua non así tal cual, pero casi que la mayoría, la historia general es el niño de pronto que le cuesta trabajo hacer ejercicio en el colegio y que a veces le da mareo y se desmaya y alguien por ahí, un pediatra, termina haciendo un diagnóstico de hipoglucemia primero, se les baja el azúcar. Ojo, porque es paradójico, se le bajó el azúcar, pero ¿por qué se le baja el azúcar? Porque hay mucha insulina. La que está exageradamente en sangre. Entonces, la insulina. Y eso el cuerpo lo tiene que compensar de alguna manera y trata de darle más hambre a la persona. Y ahí van, hasta que finalmente empiezan a hacer las elevaciones esas de la insulina. Entonces, ahora, cifras. Bueno, cifras de pronto de exámenes. ¿Qué exámenes se hacen? Bueno, realmente hay 2 tipos de exámenes que, digamos, uno puede hacer. Uno es la insulina en ayunas y el otro es hacer la insulina en ayunas y luego hacer lo que se llama un test de carga. Es decir, se le da un vaso similar a esto, pero lleno de 75 gramos de glucosa estándar y luego se mide la respuesta tanto de glucosa como de insulina a las 2 horas. ¿Por qué a las 2 horas? Porque ese es el tiempo que metabólicamente una persona sana debe llegar a su equilibrio. Ahora, esta prueba es un poco cuestionada. Es un poco cuestionada porque realmente no existe un valor exacto a las 2 horas. Es decir, una persona en las 2 horas puede tener el doble de lo que salió y eso es más o menos, digamos, aceptado, pero puede tener 3, 4 y hasta 10 veces la insulina y eso no quiere decir necesariamente que sea peor que el otro. Entonces, por eso es un poquito cuestionado, ¿listo? Entonces, digamos que la prueba que más se utiliza y la que es más aceptada en el mundo es simplemente
tomar una insulina en ayunas basal. y una basal, correcto, y una glicemia o valores de azúcar en ayunas. ¿Cuál es el valor de insulina en ayunas? Lo ideal es tener un valor menor de 10. Así es. Hasta más o menos un máximo de 15. ¿Listos? Y la glicemia, lo normal es desde 80 hasta un valor de 100. Entonces, ese par de datos, lo que me dio la insulina en ayunas y lo que me dio la glicemia en ayunas, yo los llevo a una fórmula, la pueden buscar, está en internet, que se llama el índice HOMA, o resistencia insulínica. La pongo allí y eso, bajo una constante, es una fórmula matemática, nos va a dar un estimado. Y ese estimado me da otra cifra. Esa cifra es así. Si yo tengo menos de 2.5, estoy en un equilibrio. Perfecto. O sea, mi insulina está equilibrada con lo que yo estoy comiendo, es decir, la carga de glucosa que me dieron. Si tengo más de 2.5 hasta 3, hablamos de una sospecha de insulinoresistencia. Y si tengo más de 3, definitivamente hay insulinoresistencia. Pero te tengo un tip y les tengo un tip para cuando se hagan las pruebas. Si usted le hacen una insulina en ayunas y esta insulina en ayunas le sale en 20, no haga fórmula. Tiene insulinoresistencia. Eso ahí está, marcadito. Listos. Tiene Eso insulinoresistencia. es cierto, Doc, pero aquí yo quiero detenerme, ¿sabes por qué? Porque mira lo que está pasando. Pocos mandamos, diferente a los internistas, o sea, los médicos, en este caso yo que manejo la medicina estética, la nutriología, siempre mando mi nivel de glucosa y de insulina basal. Pero ¿qué sucede? Los valores de referencia de los laboratorios. En el valor de referencia del laboratorio ahí viene, ay Doc, salí súper bien porque dice que la insulina debe ser de 20 a 25 y la tengo en 28 yo. Sí. Entonces, eso es un apunte, así que quisiera como por dejar eso, claro, exacto. porque lo que acabas de decir anteriormente es determinante. Yo cuando a mí ya me llega el resultado de la insulina basal, con una insulina por encima de 15, yo digo, ya hay problemas. ya yo aquí tengo que alerta. Amarilla, naranja, diría yo, ya esto es casi rojo. Entonces, estos términos son como muy de aclararle a todos los que nos escuchan. Eso de los laboratorios es importante y sí, es cierto, acá en la ciudad de Barranquilla, yo creo que en todas partes ponen, porque los laboratorios tienen que poner de pronto unas cifras estándar, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La realidad es que los valores deben ser valores idealmente menos de 10. Eso tiene una razón, un raciocinio. Y el raciocinio es que una persona, ojo, una persona en equilibrio, no vamos a hablar normal porque la normalidad es otro tema. Una persona en equilibrio, es decir, que no esté en obesidad por exceso de grasa, que tenga buena masa muscular, que no tenga enfermedades crónicas, etcétera, 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 más o menos debe producir 0,1 miligramo por decilitro de insulina. ¿Okay? Entonces, multipliquen. Si usted es una persona, digamos que no tiene más de 1,90 de estatura, que sería muy alto, y un promedio aquí latinoamericano, 1,70 más o menos, entonces, si esta persona está pesando alrededor de 70, 85 kilos, máximo 90, si es una persona muy acuerpada pues, de músculo, entonces pues 9 por 0,1, eso nos da 9. Entonces nos da 9, ese es el valor, menos de 10, punto. Es así. Los números no exactamente, se equivocan. ya si usted le da más es porque tiene insulinoresistencia. Pero eso es muy cierto. Entonces ahí viene el tema de la interpretación. Entonces los laboratorios llegan los pacientes, es que yo busqué en Google, es que yo vi el laboratorio. Sí. No. Los laboratorios ponen unos valores de referencia, pero la interpretación la hacemos nosotros, los médicos, bajo nuestra experiencia y en los diferentes contextos. Si yo tengo un paciente que está en obesidad, no es que sea normal, pero es esperado encontrar algo de insulinoresistencia. Por supuesto, y hay un daño metabólico que tiene ya estos niveles arriba. Y ahora, y si me permites, quiero mencionar algunas cosillas adicionales que a veces no se mencionan. Y es que la insulinoresistencia casi todo el mundo ahora por el tema de moda, entonces lo están diciendo, hígado graso, diabetes, obesidad. Son como las tres cosas así fundamentales, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y si les digo que esto, porque tú dijiste al principio del podcast, puede dañar también el cerebro, entonces puede hacer Alzheimer. No es la causa del Alzheimer, pero insisto, esto lo va a alterar más. Esto nos da un tema muy importante en ustedes y que es una consulta que a mí me llega todos los días y yo no soy ginecólogo, fertilidad. Los ginecólogos me refieren pacientes porque están en esa etapa preconcepcional, no podemos quedar embarazados, y resulta que es que tiene obesidad, tiene insulinoresistencia y esta hace
que los niveles hormonales a nivel de los ovarios se alteren. Entonces no se produce una ovulación adecuada. Total. Conclusión, no hay fertilidad. Y esta fue la chica que tuvo síndrome de ovarios poliquísticos y le mandaban entonces los anticonceptivos para regular, pero el problema estaba por el otro anticonceptivo te regula el ciclo y las hormonas y todo eso, pero no está tratando la causa directamente. Y no estoy diciendo con esto que no lo deban tomar, sino que no es la causa perfecta. Ni tampoco estoy diciendo ahora vayan entonces a tomar medicamentos como la metformina, por ejemplo, y eso ya soluciona el problema. No. El problema se soluciona básicamente con dieta, es decir, un patrón alimentario sano, actividad física y posteriormente, si es necesario, alguna medicación. Total. Así que miren, tenemos que seguir concientizándonos que nuestro estilo de vida saludable es el que nos va a ayudar a resolver muchos de estos problemas que cada vez se convierten en una bolita de nieve. Y que aquello que estamos viendo es solamente la puntica del iceberg, pero que hay que indagar, como todas las enfermedades crónicas. Aquí hay un efecto inflamatorio crónico que nos condiciona todo lo que estábamos hablando. Así es. Pero bueno, también quisiera que dejáramos e hiciéramos una claridad ya en la clasificación como tal de la diabetes. En diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Como para que a partir de este tema de resistencia a la insulina y que ya hablamos un poco de la condición genética, aclaremos entonces por qué existe el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. Muy buena pregunta. Justamente ayer atendía una señora en la consulta. Ella fue simplemente a un chequeo, pero porque están muy preocupados, porque en su familia ni la del esposo hay por ningún lado. Estuvimos indagando y no hay ningún antecedente de diabetes, y resulta que uno de sus 4 hijos debutó en diabetes tipo 1 hace menos de un mes, en una cetoacidosis diabética. Entonces, claro, están muy paniqueados, como se dice, por todo este tema. Y la consulta era para ella, pero terminamos realmente hablando, aunque no soy pediatra, de su hijo para explicarle muchas cosas al respecto. Y es eso precisamente que acabas de hablar. Lo primero que quiero decir es esto. Las personas que desarrollan insulinoresistencia con el tiempo, si esto no se le pone un freno, tarde que temprano van a terminar desarrollando picos de glucosa y van a desarrollar problemas como lo es la diabetes. En otras palabras, la diabetes, o mejor dicho, de cada 10 personas que tienen insulinoresistencia en sus etapas tempranas de la vida, jóvenes, adolescentes, más o menos 2 a 3 pueden desarrollar diabetes en las primeras etapas de adulto. Esa es una cosa muy importante. Ahora, ¿qué es diabetes? Eso es tema de otro podcast. Sí, es otro podcast. Pero vamos a adelantar la cosa. Dejarlo hay una introducción. Vamos a adelantar la cosa. Diabetes no es el azúcar. Y mira que es lo mismo, es el mismo parangón vamos a hacer aquí con el tema de la insulinoresistencia. La subida del azúcar es la consecuencia de la diabetes. La diabetes no es más que el fallo en la acción de la insulina, bien sea porque hay resistencia insulínica marcada, o porque no se está produciendo la insulina. Exactamente. En ambos casos, la persona va a tener un problema metabólico. Así de simple. Ahora bien, para determinar o para clasificarlo, básicamente, hay muchos subtipos por allí, los pueden buscar, pero clásicamente seguimos trabajando con 4 clases, que son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y las diabetes raras o misceláneas, o diabetes de casos puntuales genéticos. No es cierto, porque muchas veces me han hecho esta pregunta en redes sociales, que la diabetes tipo 1 y la del tipo 2 es que la del 2 viene después que el 1. No, eso no es cierto. Son 2 tipos de diabetes completamente diferentes. La diabetes tipo 1 es cuando la persona nace con un problema genético que no tiene, ojo, nada que ver con la alimentación. Absolutamente nada. Es un problema autoinmunitario, es decir, el sistema inmunitario de la persona ataca las células del páncreas y destruye esas células que producen insulina. Entonces se acaban y la persona no tiene insulina. Esto suele suceder más o menos como a los 4 o 7 años de vida, es decir, nace la persona y paulatinamente se van dañando esas células. En este caso que mencioné ahorita, este niño de unos 12 años probablemente nació con el problema, pero tuvo una expresión un poco más lenta. ¿Bien? Sí. Eso es una diabetes tipo 1. Entonces, si el diabético tipo 1 no produce insulina, ¿cuál será su
Tratamiento, pues insulina. Administrar insulina. 100%. Esto no se utiliza con ningún tipo de pastillas ni nada. Entre otras cosas, esta paciente, alguien, afortunadamente ella no lo hizo, le propuso una dieta keto para supuestamente tratar al niño. Afortunadamente no lo hizo. Dios. Si lo hubiera hecho, el niño se hubiera muerto literalmente. Total. Porque no tiene insulina. Entonces, estos niños son diabéticos o nacen con esa condición, diabéticos tipo 1. Dentro de todos los diabéticos del mundo, los diabéticos tipo 1 solamente ocupan aproximadamente el 4%. O sea, de cada 100 diabéticos en general del mundo, solo 4 son diabéticos tipo 1. Los otros 95 son diabéticos tipo 2. Inducidos por los malos hábitos. En parte, es así, más o menos. De ese 95%, más o menos, el 80 y tanto por ciento son inducidos por malos hábitos, definitivamente. Y otros cuantos porque también nacen con algunas expresiones genéticas. Esos pacientes es al revés, tienen demasiada insulina. Okay. Por tanto, estos pacientes, en la mayoría de los casos, no se les debería aplicar insulina, sino otro tipo de tratamientos. Y si sacaron bien las cuentas, yo dije 4% y 95%, o sea que nos falta un 1%. Ahí está. Ese 1% que hace falta son los diabéticos estos que se producen, exactamente, que son secundarios. Entonces son secundarios, por ejemplo, qué sé yo, hicieron una pancreatitis, entonces el páncreas se alteró y se dañó. Los operaron por un trauma y hubo que quitar un pedazo del páncreas. Tuvieron otra enfermedad autoinmune que a su vez les dañó el páncreas. O nacieron con algunas mutaciones genéticas extremadamente raras que en el desarrollo de su vida pues van a alterar el páncreas y no producen insulina. Y por último, la diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional está clasificada como tal, pero no es propiamente una diabetes, sino es una condición que se produce en algunas mamitas embarazadas, en la cual se hace una alta insulinoresistencia porque se engordan bastante, ganan mucha grasa, kilos. Y entonces esto les va a desarrollar un proceso en el cual hacen insulinoresistencia y elevaciones del azúcar. De hecho, no son tan altas los niveles de glucosa en una paciente embarazada con diabetes. Pero como dije, eso es tema de otro podcast. No, y tenemos otro podcast. Aquí voy a tener un invitado especial en la próxima semanita grabando. Vamos a hablar de valoraciones preconcepcionales, porque es que todo tiene que ver. Todo tiene que ver con esto. Entonces sí, también voy a tener aquí a un colega. Pero bueno, ahora sí me encantaría que nos centráramos. Yo sé que hemos hablado mucho de hábitos y esto en el manejo actual de la resistencia a la insulina, desde el enfoque de un diabetólogo, de un especialista. Llega a un paciente en el que ya está diagnosticado esta resistencia a la insulina y cuáles podrían ser las pautas en general para poder hablar de las soluciones a la resistencia a la insulina. Bien, yo lo veo de esta manera muy práctica y se lo digo a la mayoría de mis pacientes. Si usted tiene un diagnóstico de una insulinoresistencia, considérese como si fuera diabético. Total. ¿Sí? Entonces, uy, no, eso es, mejor dicho, doctor, me cayó un balde de agua fría encima, ¿cómo va a decirme eso? No, ojo, dije considérese, usted no lo es. Pero si usted quiere realmente evitar llegar hasta una diabetes, empieza a comportarse desde ahora. Es decir, no consuma azúcares refinadas, azúcares añadidas, eso incluye panela, miel, azúcar morena, todo ese montón de cosas, todas esas cosas. No es miel de ágave que me dijeron el otro día que si era muy buena, o miel de arce. No. Bien, pueden contener minerales y cosas, en eso estamos de acuerdo, pero son cargas de azúcar iguales. Entonces, empieza a comportarse por ahí. Entonces, el manejo de la insulinoresistencia es, para reducirlo, básicamente tres cosas, que es la estrategia del doctor Márquez internista. La estrategia EMA, ejercicio, porque hay que moverse, hay que hacer actividad física, que luego de hacer una composición corporal y todo esto, pues definiremos si hay más que hacer músculo, hay que hacer más cardio, pero en todo caso, actividad física representada con ejercicio. M, que lo represento yo como la mente. Entonces, yo no soy psiquiatra, pero miren, si ustedes no tienen descanso, si no duermen, se alteran otras hormonas más como el cortisol arriba. Exacto. Y entonces aumenta todavía más la resistencia insulínica. Entonces hay que empezar por un descanso, tranquilidad y no tener otras patologías, depresión, por ejemplo, ansiedad, todo esto. Y finalmente A, de alimentación. La alimentación saludable. Ahora, alimentarse saludablemente también nos puede hacer engordar, pero por lo menos tiene que uno arrancar básicamente con calidad y posteriormente con
cantidad de los alimentos. Entonces, esas son las 3 estrategias que se hacen. Con eso debería funcionar para todos. Lo que sucede es que a veces hay personas que tomamos de pronto en unas etapas que están muy avanzadas. Entonces, de pronto están con mucha obesidad, les cuesta trabajo hacer ejercicio o vienen con muy malos hábitos y entendemos, eso no es fácil, adherirse a la terapia. Entonces, en algunos casos, en mi experiencia, cada quien, digamos, puede tener la suya en los diferentes médicos. Yo por ahí un 15% más o menos de los pacientes puedo recurrir de pronto a algunos medicamentos que pueden ayudar de pronto a hacer que el proceso sea más llevadero, es decir, adherirse más a los hábitos de vida saludable. Eso es más o menos en general lo que hacemos. Sí, porque en este momento sabes que se está abusando de los medicamentos. No, claro. Entonces, lo que queremos aquí en este espacio es generar conciencia, porque definitivamente todo empieza por nosotros, o sea, por el cada quien. Que haya una concientización, que haya también conocimiento de lo que realmente está sucediendo en este momento metabólico de la vida del que consulta y ayudar con estos tipsitos a que comencemos a motivarnos y generar un estilo de vida más saludable y empezar a corregir desde el fondo todo lo que sucede. Y no hay que satanizar, es que todo es necesario en la vida y todo aplica. Y en los tratamientos de las enfermedades crónicas igualmente. No podemos satanizar tampoco las herramientas que tenemos como los medicamentos. Entonces hay algunos colegas, por ejemplo, pues, no, que es que no podemos usar medicamentos porque esa es la vía fácil. Espérate, hay gente que le es fácil adherirse a una disciplina, pero hay gente que no. Lo que sí no estoy de acuerdo con los pacientes, pero sí estoy de acuerdo con estos colegas que a veces hablan este tipo de cosas, es que yo no puedo simplemente una persona sentarla enfrente de mi consultorio y decirle, bueno, listo, ponte esta inyección, tómate esta pastilla. No, espérate, primero vamos a analizar cosas básicas. Total. Y de acuerdo a eso miramos, pero la pastilla, la inyección o lo que sea es lo último que yo voy a mirar. Si no, no hacemos nada, porque es que si yo puedo corregirle a una persona o se le puede corregir fácilmente poniendo una inyección o poniendo una pastilla, sí. Pero cuando suspende eso, si no hizo actividad física, si no ganó masa muscular, si no disminuyó su porcentaje de grasa, ¿qué va a hacer? Nada. Va a ser un efecto rebote e igual, y hay que decirlo, se va a complicar. Así es. Y es que lo importante es que alcancemos a motivar a esas personas que nos escuchan. O sea, de verdad, la solución no está en que a partir de mañana aquel medicamento que es el más costoso es el que te va a dar la solución. Escucharon al doctor que nada hacemos medicándonos si no vamos a la base, que es nuestro estilo de vida saludable. Total. Pero bueno, yo me imagino que el doctor Márquez, internista, también ha tenido como que un momento de clic con todo aquello que es motivarnos para tener nuestra mejor versión. Claro. A ver, yo sé que tuviste un cambio así de vida que me encanta, además lo que estás haciendo en redes. De verdad que me parece que genera un enganche motivacional en el paciente, es llegarle de manera distinta a estar en el escritorio o estar en el hospital haciendo ronda. Creo que ahora estás llevando a otra versión tu ser de médico. Así que compártenos un poquito de eso para cerrar. Sí, yo creo que todo el mundo hace eso y es tu razón de ser del podcast, es decir, nuestra mejor versión. Todos los días debemos levantarnos y ponernos al espejo, como dijo un amigo que a su vez dijo el gran filósofo Michael Jackson, o sea, the man in the mirror, es decir, tenemos que pararnos enfrente del espejo y mirarnos quién eras tú ayer y quién quieres ser tú hoy y quién quieres ser tú mañana. Entonces eso es muy complicado, realmente yo no puedo darles ningún tip a nadie en especial. De parte de mi proceso yo lo que les puedo decir, y algún día lo grabé y está por ahí en algún lado en los archivos, yo casi no borro videos de las redes, y hay un video en el que estaba un poquito sensibilizado ese día por un motivo personal, y yo grabé un video y dije, miren, si tú me haces una pregunta similar de estas cosas de medicina hace unos 20 años atrás, yo era ese médico acartonado. Hoy me ven aquí con este uniforme porque vine acá para el podcast elegante y tal. Pero yo no uso ya bata, yo visto normal. Trato de ser, como digo, tratar de ser menos médico, menos el papelón del médico y ser más un ser humano. Es decir, tener un poco más de empatía.
Y eso a su vez también en mi familia y acercarse un poco más a la familia. Es decir, compartir más cosas, y ser más flexible. Entonces yo antes era muy rígido como buenos médicos, ¿sabes? Que cuando salimos de la academia, eso es todo. Y entre más cuadriculados somos mejores. Sí, exactamente, y la raya va por aquí, no puedo ir a un paso a la izquierda si no tiene que ser por ahí. No, siempre hay alternativas. Lo importante es que uno tenga un objetivo claro en la vida o en el tratamiento de una persona. Y cualquier cosita a los lados que nos pueda ayudar para seguir ese camino de una mejor manera, pues es válida. Y hay que entender y respetar eso, ¿no? Porque a veces uno como médico también se mete en la vida de los pacientes, es decir, que usted no hizo esto, entonces nada. Hay gente que es así, es decir, no quieren hacer las cosas, pues mi función es darle opciones y darle consejos y decirle cuáles son las alternativas terapéuticas, pero si alguien no elige hacer eso, pues es su responsabilidad. La decisión es de cada quien. Como ves, ese es un poquito más de cada cosa, pero en síntesis, el doctor Márquez lo que trata es todos los días de buscar ser más flexible sin perder su objetivo de vida. Qué bonito, esto me encanta, la verdad que me gusta mucho aquí de manera personal la versión que veo ahora del doctor Márquez internista. Me parece súper bien. Así que bueno, quería recordarles que la mejor forma de ayudar a los demás a conseguir su mejor versión es, si te gustó este episodio, dale like, es decir, dedito arriba. Recuerda suscribirte al canal si nos ves por primera vez, activar las notificaciones y compartir. Y les recuerdo que este espacio fue creado para motivar, este espacio es creado para inspirar a que tú también encuentres tu mejor versión. Es un camino que definitivamente puede ser muy apasionante cuando decides mejorar, cuando decides creer en ti mismo, cuando apagas aquellas voces interiores que lo único que te hacen es un poquito de bullying mental. Cree en ti, porque definitivamente también tú puedes alcanzar tu mejor versión. Doctor, me encantó tenerte por aquí y yo creo que este no va a ser el único podcast que vamos a grabar. Hay mucha temática, hay mucha tela que cortar. Por eso te dije, es que me preguntas una cosa y no, con el mayor de los gustos, cuando haya el tiempo disponible lo podemos programar y hay muchos temas interesantes que tratar. Listo, redes sociales. Doctor Márquez Internista, de manera directa, así el nombre, no van a poner DR, sino Doctor Márquez Internista, eso es una anécdota muy larga de contar, pero así quedó. Entonces así me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook, Doctor Márquez Internista. No, buenísimo. Qué rico este espacio, creo que hoy nos pasamos en minutico, debe estar el camarógrafo haciéndome así como que manitos, pero bueno, qué rico haber compartido con ustedes y nos vemos en un próximo episodio de Tu Mejor Versión.